la señal más poderosa con lo máximo en noticias. La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Mis queridos hermanos, quiero informarles que para septiembre 14 y 15 vamos a tener a Nader Mansur con nosotros con unos temas bien interesantes. Así que le pedimos que oren por esa fecha y que también pues se comuniquen con nosotros para que puedan ser partícipes de esos temas que se van a llevar a cabo. Que Dios les bendiga en esta mañana. Amén. Mis queridos hermanos, hoy vamos con la tercera parte de Nuevos Dioses. Ese tema que hemos estado presentando, les dejamos saber que hoy no es el último, la última parte. Continuamos con el mismo tema el próximo domingo. Pero antes de entrar en tema, vamos a pedirle a Juan que nos lleve al trono de la gracia para entrar con la autoridad divina. Bondadoso y eterno Padre Celestial, que mora en el lugar santísimo, en el santuario celestial, en esta hermosa mañana, oh Padre, queremos agradecerte por la preciosa oportunidad de poder estar aquí para traer un tema de suma importancia para tu pueblo, Señor. Sí, Padre. Pidiendo, Señor, que tú nos dirijas, oh Padre amado, que el Espíritu de tu Hijo amado Cristo Jesús se manifieste de manera poderosa en los radioescuchas y también en nuestras vidas. Amén. Bendiciones que te imploramos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo, los que nos están escuchando por los diferentes medios y especialmente hablamos a nuestros hermanos no trinitarios en la ancha faz de la tierra. Los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 13, los versículos 9 al 11. Y dice la santa palabra de Dios: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Versículo 10. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Versículo 11. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. En el programa pasado repasamos el primer intento del enemigo de las almas de infiltrar un mal concepto acerca del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia Adventista. Presentamos cómo un predicador de apellido Chapman comenzó a creer que el Espíritu Santo era el ángel Gabriel. Al comentarle esto por carta a Elena White, ella le contestó que estaba en un error y que debería ponerse en armonía con sus hermanos. Presentamos cómo ese engaño originalmente provenía del Islam y que realmente no era nueva luz, como decía el hermano Chapman. Luego presentamos varias citas de los pioneros adventistas mostrando en qué áreas debía ponerse en armonía Chapman con sus hermanos.
En el programa de hoy vamos a repasar un poco sobre el segundo intento del enemigo por lograr un malentendido en cuanto al Espíritu Santo dentro de la iglesia adventista. También presentaremos cómo en esta ocasión tuvo más éxito que en su primer intento. Por lo tanto, mis queridos hermanos, le pedimos que oren por nosotros mientras damos el estudio de hoy. Amén. Para que nos guíe el Espíritu Santo de Dios y para que a la misma vez le abra el entendimiento a los que nos están sintonizando por los diferentes medios, para que puedan asimilar lo que se está presentando para bendición. Amén. Que Jehová los bendiga en esta hermosa mañana. Amén, que así sea. Bueno, mis queridos hermanos, como ya escucharon, hoy vamos a cubrir un poco más de la historia denominacional de la Iglesia Adventista. Y aunque para algunos esto no sea de su agrado, recuerden que es mejor estudiar la historia que tener que volver a repetirla. Comencemos con el estudio de hoy entonces. El segundo intento del enemigo por sacudir a la fe de los adventistas del séptimo día en cuanto al Espíritu Santo fue en el 1903. Pero esta vez el engaño fue un poco más sofisticado, fue un poco más sutil y en esta ocasión usó a alguien que estaba en una esfera más alta dentro de la iglesia adventista. En esta ocasión el candidato elegido fue el Dr. John Harvey Kellogg. Kellogg era un médico muy inteligente y fue bendecido por Dios, pero desafortunadamente fue usado por el enemigo para traer lo que en el argot adventista se conoce como la apostasía alfa o el alfa de las herejías. La historia nos dice que el sanatorio de Battle Creek en el estado de Michigan se quemó en el 1902. También nos dice que para poder levantar fondos para reconstruir el sanatorio, el pastor A.G. Daniels, presidente de la Asociación General en aquel entonces, recomendó que Kellogg escribiera un libro. Como el doctor Kellogg era muy famoso en el mundo, las ventas de su libro generarían suficientes fondos para reconstruir el sanatorio. Hasta entonces todo iba muy bien, hasta que Kellogg escribió el libro. Le puso por título El Templo Viviente y hasta el título sonaba muy apropiado, hasta que se descubrió su contenido. Sí, mis hermanos. En ese libro, Kellogg comenzó a desarrollar algunas ideas que él había comenzado a abrazar, que él ya había aceptado y creído. El pastor Daniels le había advertido que no incluyera esas cosas en el libro. Daniels quería que el libro se basara en fisiología, un libro médico, pero Kellogg no le hizo caso y puso sus ideas extrañas ahí. Un día, Daniel sostuvo una conversación con Kellogg, pero lo que escuchó a Kellogg decir lo alarmó tanto que decidió escribirle una carta al respecto a Willie White, el hijo de nuestra hermana Elena White. Esa carta fue escrita, mis hermanos, en el 1903, y ahí Daniels le compartió sus preocupaciones a Willie White. Lo siguiente es parte de la misma. Kellogg había llegado a creer en la Trinidad. Me dijo que ahora creía en Dios Espíritu Santo y su punto de vista acerca de Dios Espíritu Santo era que llenaba todo el espacio y toda cosa viviente. Él dijo que si hubiese creído esto antes, lo pudiera haber expresado sin dar la mala impresión que el libro ahora da. Eso es en una carta de A.G. Daniels a Willie White, 29 de octubre del 1903, páginas 1 y 2. Como pueden ver, Kellogg había llegado a creer en Dios Espíritu Santo, un ser aparte del Padre y del Hijo. Eso indica que antes de eso él no creía en eso. Él vino a creer en eso después. Exacto. No era el ángel Gabriel, sino que ahora era un Dios en su propio derecho.
Era el mismo problema con una pequeña variación, pero contiene el mismo elemento de Chapman. Pensaba que era otro ser. Kellogg creía que este Dios Espíritu Santo estaba en todas partes, que llenaba todo el espacio y estaba en cada cosa viviente. Noten que Elena White dijo en varias declaraciones que lo que Kellogg había comenzado a enseñar era lo que ella denominaba como ideas panteístas, donde pan es todo y teísta es Dios. Es creer que Dios está en todo. Hay muchas variaciones de esto, pero esencialmente es que Dios está en todo. Eso es así, mis queridos hermanos. Esa es la creencia. Pero noten que el Dios en que Kellogg había llegado a creer, que supuestamente estaba en todo lo viviente, era Dios Espíritu Santo. Una persona que no es el Padre ni es el Hijo. La mentira que Kellogg estaba introduciendo era la Trinidad, pero en este caso mezclada con el panteísmo. Miren lo que Elena White tuvo que decir al respecto. A través de toda mi vida he tenido que enfrentarme con los mismos errores, pero no siempre de la misma forma. En el templo viviente se afirma que Dios está en la flor, está en la hoja y en el pecador, pero Dios no mora en el pecador. La palabra declara que Él solo habita en los corazones de aquellos que lo aman y hacen justicia. Dios no habita en el corazón del pecador. Es el enemigo que habita ahí. Esta cita la pueden encontrar en Sermones y Charlas, volumen 1, la página 343 del 1904. Quiero que mediten en esto un momento, porque ahí hay mucha tela que cortar. Primero, ella dice que ha tenido que enfrentar los mismos errores, pero no bajo la misma forma o en el mismo matiz. O sea, que es el mismo error, pero en forma diferente. Está presentado en otro matiz. Por encima aparenta ser diferente, pero en realidad es el mismo engaño disfrazado. Y con eso es que estamos bregando aquí. El mismo error, separando al Espíritu Santo del Padre y del Hijo, para que sea otro ser diferente. En el primer intento del enemigo, el Espíritu Santo era Gabriel, pero en su segundo intento, en esta ocasión, era Dios el Espíritu Santo, un tercer ser aparte del Padre y del Hijo. Mis hermanos, luego Elena señala al libro El Templo Viviente, donde se afirma que Dios está en todo, incluyendo el pecador, de acuerdo a Kellogg. Ahora, ¿cuál era el Dios que él creía que estaba en todas partes? Según él, era Dios el Espíritu Santo, un tercer ser aparte del Padre y del Hijo. Y él presentaba que estaba en todas partes y en todo lo vivo, en toda persona, tanto en los justos como en los pecadores. Ahora, mediten en eso. ¿Está Dios morando en el corazón del pecador? ¿Enseña la Biblia eso? Para nada enseña la Biblia eso. La Biblia enseña Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ahora, ¿se estará refiriendo a un grupo específico de gente o a toda la humanidad? Pues es una promesa para todo el mundo, pero solo la reciben los que creen verdaderamente en Él. Amén. O sea, en Cristo. Elena White señala claramente quién es el que está influenciando el corazón del pecador, mis hermanos, y es Satanás, no Dios. Pero Kellogg decía que el Espíritu Santo ocupaba todo espacio, incluyendo el pecador. La Biblia no enseña tal cosa, ni los pioneros adventistas. Elena White dijo que Dios no estaba en todo. Dios sostiene toda la creación, pero no está en el pecador.
quiere que el pecador se arrepienta y por medio de Cristo y el ministerio de los ángeles los trae con cuerdas de amor, pero el que está influenciando para muerte al pecador es Satanás y la hueste angelical caída. Y quiero que tengan eso bien claro. Eso es así, lamentablemente, mis queridos hermanos. Podemos llegar a una conclusión sólida, pero todavía no. Aunque ya pueden ver hacia dónde vamos. Aquí había un problema. Y como ya pueden entender, lo que Kellogg estaba introduciendo era simplemente una máscara para Satanás y la hueste angelical caída. Porque obviamente Satanás no puede estar presente en todo lugar, pero da esa impresión mediante sus demonios en y alrededor de los pecadores. En cambio, el Padre y el Hijo no están circunscritos al tiempo y al espacio. El arcángel o jefe de los ángeles, Cristo Jesús, trabaja también mediante el ministerio de los ángeles. Elena White señala e identifica muy bien sus conceptos errados. Veamos otra cita de Elena White, donde ella presenta que esas ideas panteístas que Kellogg estaba diseminando no eran suyas. La cita dice así: estas ideas panteístas con respecto a Dios estando en la naturaleza son enmarcadas por Lucifer, el ángel caído, que el Señor lo reprenda. Esa cita la pueden encontrar en Testimonios Especiales, serie B, número 7, página 49. Como pueden ver, el enemigo de las almas es la fuente de esas ideas que Kellogg estaba presentando. Él no estaba trayendo nada nuevo. Su inspiración era Lucifer y sus ángeles. El Señor los reprenda. Y Lucifer había torcido ya la mente de Kellogg, particularmente con la idea de que el Espíritu Santo era un tercer ser, aparte del Padre y del Hijo, y que estaba en todo lo que viviera, todo lo que tuviera vida. Esta influencia maléfica fue lo que lo llevó a escribir este libro, El Templo Viviente. Pero gloria y honra a nuestro Padre Celestial. Esto fue contrarrestado en parte por Cristo y el ministerio de los santos ángeles, mediante el espíritu de profecía. Este terrible engaño hubiese barrido la iglesia en ese tiempo. Aunque realmente fue un rudo golpe en su momento, pero Dios advirtió al pueblo de este engaño. Cuando repasamos la historia, vemos que si no fuera por el don profético manifestado en Elena White, esta creencia hubiese barrido con toda la iglesia. De hecho, arrastró con la mayoría de los obreros médicos que trabajaban en las comisiones Kellogg. Logró engañar a muchos de ellos y abandonaron la fe de los pioneros para siempre. Pero la fuente verdadera de estas ideas fue Lucifer. Y él no toma vacaciones, mis hermanos. Él no descansa en ningún momento. Él es persistente. Que el Todopoderoso lo reprenda. Amén. El enemigo todavía sigue promoviendo esto, como vemos hoy día en la formación espiritual, o mejor dicho, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, que es el panteísmo en acción, donde se busca a Dios dentro de uno. Esto hoy es práctica común en algunos pocos sectores de la Corporación Omega, aunque no en todos. Pero Satanás está muy contento porque, aunque algunos rechazaron parte del engaño, la parte que tenía que ver con el panteísmo, la inmensa mayoría han abrazado de buena gana la Trinidad o el Dios Espíritu Santo como un tercer ser, aparte del Padre y del Hijo. Lo que le abre las puertas a las anchas para que Satanás y la hueste angelical caída puedan entrar. Cristo y el ministerio de sus ángeles te están advirtiendo en esta mañana. Escucha su voz, mi hermano. Amén. Que así sea. Pero veamos ahora, mis queridos hermanos,
otro aspecto de ese viejo engaño que Kellogg estaba trayendo otra vez. No había nada nuevo en lo que él estaba presentando como nueva luz. Si se recuerdan, en el programa pasado mencionamos que Chapman presentó lo que él estaba diciendo, que el Espíritu Santo era el ángel Gabriel y lo traía como nueva luz, pero pudimos ver que eso había corrido siglos antes en el Islam. Pues ahora vamos a ver lo mismo en este caso con John Harvey Kellogg. Ahora, hablemos un poco de Ignacio de Loyola, el fundador de la orden de los jesuitas, o lo que algunos conocen mejor como la Sociedad de Jesús, que fue fundada en el 1534. Esta orden fue fundada en respuesta a la Reforma Protestante y es también conocida como la Contrarreforma. Fue el mecanismo utilizado por Roma para destruir la Reforma Protestante, como todos han visto en la celebración del 500 aniversario de la Reforma, celebrado el año pasado. Un gran fiasco ante los ojos del mundo. Si los antiguos reformadores hubieran estado vivos para ver lo que sucedió, lo más seguro, volverían a morir. Podemos ver que siguen vivitos y coleando, refiriéndonos a la orden de los jesuitas. Y tristemente podemos ver que están logrando sus objetivos, tristemente. Pero volviendo a Ignacio de Loyola, él también escribió un libro. Pero este era un manual que se le llama o que se le conoce por los ejercicios espirituales. Este libro fue escrito como resultado de unas supuestas visiones que él había recibido. Es el adiestramiento básico, por así decirlo, para un jesuita. Mediante estos ejercicios espirituales, el practicante es puesto en contacto, sin saberlo, con la hueste angelical caída, para literalmente controlar su vida y ponerla en obediencia a Satanás y al obispo de Roma. Pero recuerden que todo esto se lleva a cabo bajo una máscara, pues el enemigo siempre se disfraza de ángel de luz. Las prácticas e instrucciones contenidas en este libro, él dice que fueron recibidas de visiones que él tuvo. Y vamos a ver algunas. Pero antes, mis hermanos, quiero recordarles que mediante el espíritu de la profecía, Elena White habló acerca de los jesuitas en el conflicto de los siglos y dice así: en toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado, libre de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles en la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No reconocían los miembros más ley, ni más sujeción que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Esto se encuentra en Conflictos de los Siglos, en la página 249. Todas estas tenebrosas cualidades que acaban de escuchar son las que logran los practicantes de los ejercicios espirituales. Y eso es bajo la influencia y el control de la hueste angelical caída. Es importante tener esto en mente, que otra palabra para menos escrupuloso es inmoral o sin ley. Lo que se está describiendo ahí es la utopía de los demonios. Nada que ver con el Dios Todopoderoso. Pero escuchen lo que dice Edmund Parris de Loyola. Él nunca dudó de la realidad de estas revelaciones. Corrió a Satanás con un palo,
como también le hubiera hecho a un perro rabioso. Le habló al Espíritu Santo como uno hace con otra persona en la actualidad. Esa cita la pueden encontrar en el libro La historia secreta de los jesuitas, página 18, y eso es del libro en inglés. Piensen en eso un momento. Y ahí está Loyola, en la cueva donde tuvo sus visiones y está meditando en la Trinidad. De momento se le aparece el Espíritu Santo como una persona. Noten, no le estaba hablando Cristo, no le estaba hablando el Padre. Ignacio estaba hablando a este Espíritu que supuestamente era Dios Espíritu Santo, otro ser, un ser aparte del Padre y del Hijo. Y todo esto, mis queridos hermanos, fue siglos antes del incidente con Kellogg. No creo que tenga que preguntarle quién estaba causando estas cosas en la mente de este pobre hombre. Y lo podemos ver cuando mataban y torturaban a seres humanos como si fueran cucarachas. Como comerse un plátano maduro, mientras las víctimas gritaban bajo los efectos del dolor insoportable, mientras ellos literalmente eran sordos a los gritos del martirizado. Seguían adelante haciendo las cosas que estaban haciendo, igual o peor que el Estado Islámico. Y te quieren vender el cuento hoy de que todo era hecho bajo la influencia de Dios. Qué terrible. Pues si tú eliges creer esa asquerosa mentira, mi querido hermano, te mereces todo lo que pronto viene sobre el mundo. Porque Dios es amor. Cristo no mató a nadie, ni persiguió a nadie. Los discípulos no mataron a nadie, ni persiguieron a nadie. Los reformadores protestantes no mataron a nadie, ni persiguieron a nadie. ¿Saben por qué? Porque ellos asemejaban el carácter de su Padre Celestial, porque Dios es amor. Ellos se entregaron a dar el mensaje de verdad, se gastaron dándolo y se dieron hasta la muerte, porque el amor estaba en ellos. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Es el carácter el que los distingue. Y por sus frutos se sabe que era Satanás quien venía a él. Y por lo tanto, él corría con un palo y entonces el mismo Satanás venía como ángel de luz de otra forma. Venía como el supuesto, el Dios Espíritu Santo, y lo convencía de que él estaba hablando con Dios el Espíritu Santo como una persona hablaba con otra. Mientras le presentaba los métodos de quedar bajo el control de los demonios. Y así quedó registrado en la historia como obraron despiadadamente. ¡Qué contraste, mis hermanos! Analicen esto. Aquí encontramos a Ellen White describiendo una escena interesante sobre la inspiración. Y dice así: todo el cuarto parecía ser lleno con la atmósfera del cielo. Una santa presencia parecía estar en mi cuarto. Bajé mi pluma y estaba en una actitud de espera para ver lo que el Espíritu me iba a decir. No vi una persona, no escuché voz audible, pero un vigilante pareciera estar cerca de mí. Sentí que estaba en la presencia de Jesús. Gloria y honra a su santo nombre. Amén. Mis hermanos, esto se encuentra en Manuscritos Liberados, número 926, la página 65 del 1896. Es por eso, mis queridos hermanos, que la Biblia se refiere al espíritu de profecía como el testimonio de Jesús. Y eso Él lo hace por medio de su espíritu y por el ministerio de los santos ángeles. Este tema continuará el próximo programa, la cuarta parte del tema Nuevos Dioses, la semana que entrante. Mis queridos hermanos, no tenemos tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que el Señor los continúe bendiciendo. Hasta el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.
Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.